Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En este caso vamos a hacer otra review de una película de este año, que es The Naked Gun. eh, Pésimamente traducida en Argentina y supongo que en Latinoamérica como ¿Y dónde está el policía? Yo entiendo haciendo alusión a dónde está el piloto, en fin. Quizás tiene como más reconocimiento de marca, pero digo, The Naked Gun es una franquicia que en su momento fue bastante conocida eh, y que tiene un nombre, la verdad, que bastante ingenioso. La pistola desnuda, digo, a ver, es un nombre que fácilmente reconocible, pero bueno, no importa. Acá le pusieron dónde está el policía, pero vamos a llamarle como corresponde, que se llama The Naked Gun 2025, porque bueno, la pistola desnuda, la original, eh, tiene el mismo nombre desde el 88, si mal no recuerdo. ¿Qué podemos decir de Naked Gun? A ver, es una saga que yo no había visto. Yo, si bien lo amo a Leslie Nielsen, amo Airplane o Dónde está el piloto. Me encantan las películas como Top Secret, como la de Drácula, que no me puedo acordar ahora el nombre, que también está Leslie Nielsen. Después Scary Movie 3, si bien quiero hablar un poco ahora de eso. Está bastante bien y creo que de las originales de Scary Movie es tipo la mejorcita de todas. Las originales hablo de las primeras tres porque ya medio que después es cualquier cosa. Eh, es un género que, repito, a mí siempre me gustó. Desde que vi Airplane por primera vez y las Scary Movie antes. Pero es un género que está muerto. Digamos, es un género que el spoof, la parodia, eh, fue destruida por esta, eh, digamos, nueva generación que surge a partir de Scary Movie, de este tipo de películas, que, nada, básicamente destruyeron al género por tomarlo como una parodia de una parodia. Scary Movie, si se quiere, tiene este defecto que se ha hablado muchas veces sobre que es como la banalización de Scream, porque Scream ya de por sí es una parodia, entre comillas, de las películas de terror. Entonces ya venía con ese bagaje encima, pero después el resto de las películas que salieron después de Scary Movie fueron destruyendo por completo. todo, todo indicio, todo atisbo de un género que supo tener su esplendor en los 80 y en los 90. No quiere decir que en esa época no se hacían malas películas de parodias, porque sí, obviamente había algunas que eran malas, pero tuvo un comienzo muy feroz, posicionó a Leslie Nielsen como un actor de comedia de primer orden, lo cual es raro viendo la carrera de él, porque él era antes un actor tipo de clase C, que de muchas películas de años anteriores, de los 60, no recuerdo si ya en los 50. Digo, es una carrera bastante atípica la de él, pero en definitiva una carrera que a partir del género que instala en los 80 y de los 90, la pistola desnuda, donde está el piloto, etcétera, eh, formó parte como una de las caras de la comedia durante esos años. ¿Qué pasa? Cuando salen todas estas películas nuevas, tipo, estamos hablando, por ejemplo, de Super Hero Movie, de 300, Date Movie, Disaster Movie. Creo yo que se pierde como el valor más interesante que pueden ofrecer este tipo de películas y se vuelven ya un cúmulo de referencias y citas a otras películas mal parodiadas y tipo vacías de contenido. Chistes con películas de superhéroes, chistes con películas que se estrenaban, no sé, un año antes y ya se hacían chistes sobre esas películas. Cosas que envejecieron muy mal porque en definitiva son del momento. Muy parecido a lo que está pasando ahora, por ejemplo, con películas que toman chistes de Twitter. Qué sé yo, es como que ahora, por ejemplo, en el año que viene salga una película haciendo una joda con los Labubu o con el chocolate Dubai. Es como, sí, tipo, llegaste un año tarde, como que no causa ningún tipo de gracia ahora. Em, pero lo que quería hablar acá, y creo que es lo más valorable que recupera esta película, y por eso le está yendo creo que muy bien, o sea, no, le está yendo muy bien, y, y por qué creo que tuvo tan buena acogida con respecto a la audiencia, a los críticos, es que la clave de las películas de spoof de esos años, estamos hablando de las originales de Zucker y compañía, es que si bien eran películas que parodiaban al género
que estaban tomando, vamos a hablar por ejemplo del género policial detectivesco en The Naked Gun, lo hacían siempre desde el respeto y lo hacían siempre desde el conocimiento con el género. Es decir, eran películas que claramente estaban haciendo chistes con las convenciones del género, pero al mismo tiempo estaban filmadas como una película del género y con los conceptos adquiridos de ese subgénero o género. Uno ve la original con Leslie Nielsen. Hay escenas que son cine negro, que son impresionantes. Funcionan muy bien. Incluso cuando esa escena es interrumpida, y ahora es otra cosa también que quiero hablar ahí, por los gags propios de las películas de spoof. Las persecuciones las tenés la femme fatal, tenés un villano bien construido, todo un setting alrededor que es propio de esas películas. Y es algo que se respetaba. Primero se estaba haciendo una película sobre el género y después se tomaban esas convenciones y se daban vuelta. Se hacían esos giros para reírse de sí mismos. Entonces eso es algo que con el correr de los tiempos, incluido en la mejor Scary Movie que es la 3, se fue perdiendo porque tomaban la cuestión, si se quiere, como iconográfica, pero vacía. Bueno, hagamos una joda con La Llamada. Bueno, hagamos una joda con Scream. Bueno, hagamos una joda con Freddy. Una joda con Jason. Y después, no sé, hagamos una joda con Michael Jackson. Viste, como que llegaba un punto que era toda una ensalada de cosas que no tenían nada que ver con nada. Yo creo que Scary Movie 1, por ejemplo, tiene todavía un par de cosas de Scream que funcionan, pero no dejan de ser como lo que decía antes, una inflación con respecto a lo que ya se había visto en Scream. En cambio, en estas películas, podemos hablar también de Airplane, tipo películas de desastres, o Top Secret, películas de espionaje. Las escenas seguían funcionando por su cuenta, incluso extrayendo los elementos, si se quiere, paródicos que cuestionaban a las convenciones del género. Y otra cosa muy importante de esas películas es que los gags no pausaban a la película. Es decir, cuando uno veía un gag, o cuando uno ve, mejor dicho, un gag en The Naked Gun o en Airplane, no es que ese gag detiene la acción narrativa, frena la película para que la persona preste atención al gag y después retome como muy artificialmente todo lo que se vio hasta ahora. No, los personajes reaccionan de manera graciosa con esa cara tan, digamos, icónica de Leslie Nielsen, ¿no? Con su humor así como deadpan, tipo seco. Reaccionan a esos elementos, pero no se cuestionan lo que está pasando, sino que lo sienten como parte de ese mundo. Los engranajes, digamos, de la trama y de las acciones que ocurren, nunca se detienen a mirarse y decirle al público, che, ¿vieron que esto es un chiste? Entonces, digo, eso es algo muy importante porque la película no se siente frenada por sus propias parodias. Eh, que claramente es un mal que arrastra la comedia desde los, ¿qué podemos decir? Desde los 2000. El famoso diálogo whedonista de Joss Whedon, tipo que después se reprodujo alrededor de todas las películas de superhéroes, o incluso también de James Gunn, de bueno, hago un chiste, pero pausa, el diálogo, mirá que es un chiste. El Capitán América le hace un chiste a Iron Man, nos detenemos a mirar el chiste. Iron Man sigue el chiste en otro diálogo. Y así todo el tiempo, todo frenado, toda acción tiene que tener un diálogo así, tipo witty, como dicen en inglés, de ingenioso, que, que hagan que los personajes no paren de hablar en ningún momento. Digo, toda esa comedia muy fácilmente identificable del nuevo siglo está constantemente deteniendo la trama. Incluso cuando el chiste es bueno, todo se siente tan artificial que cansa. Y es, por otro lado, uno de los síntomas que han agotado el género de los superhéroes porque uno está viendo una película muy, muy seria, pero la película tiene la necesidad de hacer esos chistes porque dicen, no, 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 esperemos que no todo tiene que ser tan, pero tan serio. Y eso es algo que estas películas más clásicas, más clásicas, igual es relativo, porque estamos hablando de los 80, ¿no? Pero estas películas, ¿cómo decirlo?
antecesoras de todo este tipo de nuevas comedias paródicas, no lo tienen, sino que tienen todo lo contrario. Habiendo dicho toda esta introducción de por qué siento que esas películas funcionaban tan bien, me complace anunciar, o creo que a todos nos complace anunciar, que lo valorable, lo más importante que tiene la nueva de Naked Gun es que es así. Es decir, se retoman los principios de esas películas. Uno ve esta película dirigida por Akiva Schaffer, que viene del grupo Lonely Island, y hay fotografía que obviamente quizás no llega al nivel visual que tenían las películas de Zucker o el entendimiento, si se quiere, cinematográfico, pero hay una escena en un club de jazz que vos estás viendo y es un neo-noir. Hay, no sé, persecuciones qué sé yo, juegos visuales con respecto al género detectivesco o de asalto a un banco, etcétera, que primero se sienten como parte del género, obviamente en la era de lo hiperdigital, en la era de la fotografía digital, moderna, etcétera. Digo, no se va a ver igual que las películas de los 80, pero en definitiva es una película que, si bien tiene estos chistes, está filmada entendiendo al género. Y eso es algo muy bueno de la película, porque volvemos a las bases de lo que estaba comentando antes. Y me parece que es tan inteligente la película que cuando tiene que hacer un segmento donde la trama se desvía por completo en el ridículo con El Hombre de Nieve, le alcanza con 2 o 3 toques para entender al género de terror. Bueno, un Necronomicon, bueno, una posesión, eh, un muñeco asesino medio slasher que quiere atrapar a los protagonistas. Y al mismo tiempo, no deja de parecer un short, un digital short, que eran los que hacían los Lonely Island cuando estaban en Saturday Night Live, o sus famosos sketches en YouTube. Entonces, no solo, digamos, respeta, mejor dicho, lo que se hacía en el género antes, sino que lo actualiza a la era moderna con el propio toque que tienen los chicos bueno, los chicos, ¿no? Porque ya son grandes, pero el grupo de Lonely Island. Y eso creo que es lo que funciona tan bien de la película. Más allá de los chistes, más allá de que de repente aparezca un café fuera de cuadro entregado al protagonista. Uno le importan los personajes, le importa el personaje de Liam Neeson. La fe fatal de Pamela Anderson está muy, muy bien. Entonces, creo que eso es lo más interesante. En una época donde quizás todo el tiempo se está buscando como la reinvención constante, mostrarse como nuevo, como novedad, querer inventar cosas donde quizás no las hay tantas, volver a las bases, recordarnos por qué estas películas funcionan, eh, quizás sea el primer paso para actualizar este tipo de películas a la nueva era. Y creo que la reacción de los críticos, la reacción de la audiencia y mi propia experiencia personal en el cine, yendo a verla con una sala que se reía a carcajadas todo el tiempo, con gags que van minuto a minuto, perdón, minuto no, segundo a segundo a segundo, y que al mismo tiempo no detienen la trama, es una prueba de fuego que era difícil de superar, más teniendo en cuenta de la franquicia de la que venía esta nueva versión, y que me parece que la superó con creces, y que espero que se hagan más películas en esta clave, en esta onda, por decirlo de alguna manera más canchera. Así que bueno, yo la verdad la súper recomiendo. No vi muchas comedias en el año, pero probablemente sea mi comedia favorita. Y si tienen la oportunidad de ir a verla al cine, si tienen la oportunidad incluso de ir a verla con algún familiar que era fanático de esas películas, sea un padre, sea un tío, sea un primo, etc., que recuerda esas películas, la verdad que vale mucho la pena verla. Y si no vieron, obviamente, la original y todas las películas de los 80, que están, si bien esta película es excelente, a años luz, pero porque son los clásicos indiscutibles del género, véanlas porque es un género que fue tan, pero tan bastardeado, que creo que en retrospectiva se piensa en esas películas como algo inferior, cuando uno ve la Naked Gun original y se encuentra con una grandísima película de género que rompe con las convenciones para ser una película paródica. Así que bueno, eso sería todo. Y una cosa que me llamó la atención, que lo voy a decir así para cerrar, es, me llama la atención cómo Liam Neeson se regaló tanto para hacer chistes con la esposa que se le murió en la vida real.
dentro de la película. Porque la verdad que habla un poco también como de los límites del humor y de la comedia, que es algo que iría en otro video aparte y creo que por ejemplo en Cracosia lo hemos hablado muchísimas veces. Así que bueno, nada, eso sería todo. Les mando un saludo muy grande y nos estaremos encontrando en el próximo video.